Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Nos dice las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dado una armadura espiritual para que podamos hacerle frente al enemigo y en toda circunstancia o situación podamos siempre vencer. ¿Pero por qué? Muchas veces, en vez de estar proclamando nuestras victorias, estamos llorando nuestras derrotas, porque simplemente hemos rehusado ponernos la vestidura que ya Dios nos ha dado. Hoy quiero invitarte a pelear. Hoy quiero invitarte a que entres en el campo de batalla y enfrentes tus circunstancias, enfrentes cualquier situación que hoy estés atravesando y lo hagas en el nombre del Señor, con la armadura que Dios te ha dado. No te sientas una persona indefensa o débil. No te sientas una víctima de las circunstancias. Aprende a vivir, a luchar por encima de esas circunstancias y sobre todo a proclamar tu victoria en el nombre del Señor. Ponte hoy el casco de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu y empieza a pelear por esa victoria tan anhelada, por esa victoria que Dios te ha reservado, por esa victoria que Dios tiene para ti. Lucha por lo que amas, lucha por tu victoria y lucha en el nombre de Dios con la armadura que ya Dios te entregó. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 7, 21, del 24 al 27. Dice el Señor en su palabra: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. ¡Qué palabra más poderosa la que el Señor ciertamente hoy nos entrega! Hay algo que me llama la atención profundamente, y es cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Es muy fácil decir Señor, Señor, pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces hacer la voluntad de Dios? Lo que el Señor quiere, espera, anhela de nosotros, no simplemente es proclamar y decir que creemos en el Señor, no es simplemente hablar de la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es que nos convertimos en hacedores de la voluntad de Dios, en hacedores de su palabra. Es decir, que nos dejamos tocar, interpelar por esa palabra y empezamos a hacer girar nuestras vidas alrededor de lo que Dios quiere, alrededor de lo que Dios desea, alrededor de lo que Dios nos pide a nosotros como hijos suyos. Qué importante en la vida es aprender a entender y sobre todo a hacer la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar a ti y a mí. Si hay alguien que vivió en esa voluntad, fue Jesús. De hecho, para Él, hacer la voluntad de su Padre era su alimento. No olvidemos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 34, en una ocasión Jesús dijo esta palabra tan poderosa: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Nosotros sabemos que la motivación es lo que mueve a una persona a actuar. Y podemos simplemente decir
que la motivación más grande de Jesús era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Al mismo Jesús le costó. No olvidemos aquella oración en el Getsemaní, cuando Jesús ora a su Padre Celestial y dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús podía ver en ese momento la sombra de la cruz casi puesta sobre él. Jesús entendía lo que esa cruz iba a implicar, el dolor, el sufrimiento. Y quizás en ese momento piensa en un camino diferente para redimir a la humanidad. Pero entendió que ese era el camino que tenía que tomar. Por eso termina aceptando la voluntad de su Padre Celestial. Para Jesús, hacer la voluntad de Dios era algo tan fundamental que incluso cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: cuando oren, qué hermoso esto, ¿no? Y cuando oren, digan ustedes: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Jesús es nuestro mayor ejemplo para aprender a vivir en la voluntad de Dios. Pero quizás hoy te preguntarás: ¿y qué significa vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios básicamente es hacer lo que el Señor desea. Es hacer lo que el Señor quiere. Es hacer todo aquello que traiga honra a Él. Es buscar complacer a Dios, cumpliendo con sus deseos. Y esos deseos de Dios los conocemos a través de su palabra, a través de la oración. Hacer la voluntad de Dios es básicamente vivir haciendo lo que Dios le complace, lo que trae gloria a su nombre. Por supuesto que hay que entender primero cuál es la voluntad de Dios. Antes de hacerla, hay que buscar entenderla. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo grande, un trabajo que comienza en nuestro entendimiento. Ahí comienza todo. Para poder llegar a ser hacedores de la voluntad de Dios, tenemos que primero pasar por un proceso de transformación en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen así a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, el apóstol la describe con estas palabras: es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta. Pero para poder conocer esa voluntad de Dios, para poder entenderla, tenemos que pasar primero por un proceso de transformación. Transformación de nuestro entendimiento. Que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra forma de ver las cosas, que cambie nuestra mente. Porque muchas veces, quizás en la vida, no hemos logrado entender todavía la voluntad de Dios, porque seguimos empecinados en nuestra forma de pensar. Y queremos más bien que Dios se ajuste a nuestro pensamiento, a nuestra lógica, a nuestra forma de razonar y de ver las cosas. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Yo estoy pensando en este momento en Pablo, sí, Saulo, que era un gran perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Y él creía que al perseguir los cristianos estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos la historia de Saulo, cómo un día fue derribado, ¿no? Más que de un animal, más que de un caballo, fue derribado en su forma de pensar. Esta es la realidad. ¿Por qué me persigue Saulo? Y eventualmente este hombre cambió su forma de pensar y entendió que los cristianos no eran sus enemigos, que no tenía que estar buscándolos para meterlos en la cárcel y aprobar la muerte de ellos. Cambió su forma de pensar. Estoy pensando en Jonás, que entendía la voluntad de Dios, ir a Nínive, pero él quiso hacer su voluntad
y ya sabemos en qué terminó la historia de nuestro amigo Jonás. ¿Por qué muchas veces en la vida nos va mal? Por dos cosas. Porque desconocemos la voluntad de Dios, o porque conociéndola no la hacemos, porque seguimos empecinados en hacer lo que nosotros queremos. Por eso es importante aprender a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se conoce en la oración, en la lectura de la palabra, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos lleve a conocer lo que Dios desea para nuestras vidas, en nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en cada decisión que nosotros tengamos que tomar. Hay que aprender a buscar en cada situación la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en este contexto para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Y que esa decisión esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero hay que aprender a escuchar primero a Dios. Hay que ir a su presencia. Hay que dejar que Dios dirija nuestras vidas, que Dios le dé dirección a nuestra vida para poder entender su voluntad. Hay que estar abiertos para escucharlo a Él. Caminar en la voluntad de Dios implica depender de Dios. Implica buscarlo a Él. Estamos acostumbrados a vivir nuestra vida de una manera muy independiente, porque nos sentimos seguros, nos sentimos muy maduros, creemos que ya sabemos la respuesta de todo. Y por eso muchas veces nos cuesta ir a Dios para buscar su voluntad, porque nosotros creemos que sabemos lo que tenemos que hacer. Pero también por eso muchas veces nos equivocamos y por eso muchas veces también nos va mal en la vida, porque no acertamos en las decisiones. ¿Y por qué no acertamos? Porque no buscamos la dirección de Dios antes de tomar esa decisión. No buscamos hacer la voluntad de Dios. De ahí la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios, de anhelar hacer su voluntad, porque nos conviene, es lo mejor que nos puede pasar. Esa voluntad de Dios, no olvidemos, es buena, es agradable, es perfecta, es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor, siempre lo mejor. Y Él siempre está procurando que tu vida y la mía transcurra en su propósito. Hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios nos garantiza siempre el éxito en la vida. Porque la voluntad de Dios nos trae paz, nos trae gozo, nos trae protección, nos trae provisión. Es lo mejor que nos puede pasar, aprender a caminar en la voluntad de Dios. Hoy vamos a pedirle al Señor para que nos revele cuál es la voluntad de Dios. Para que aprendamos no simplemente a entender y a conocer esa voluntad, sino a hacerla. Es decir, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está la clave de todo. Tenemos que aprender a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. ¿Cómo yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios? Esto implica humildad de mi parte. Esto implica el reconocimiento de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios. Él es soberano sobre cada aspecto, área de mi vida. Por lo tanto, yo me someto a Él, porque sé que Él tiene un conocimiento más grande de la vida del que yo puedo tener. Porque sé que Él conoce mi pasado, mi presente, pero también mi futuro. Porque sé que todo trabaja para bien de los que le aman y caminan de acuerdo a su propósito. Por eso busco caminar en la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos recuerda que no basta con decir Señor, Señor. Tenemos que convertirnos en hacedores de la voluntad de Dios. Busca hoy hacer la voluntad de Dios. Anhela hoy vivir en su voluntad y gózate haciendo su voluntad. Decía el rey David esta palabra tan hermosa en el Salmo 40, en el versículo 8. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Que como David podamos decir, me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, porque haciendo esa voluntad encuentro paz, encuentro satisfacción, encuentro realización, porque haciendo tu voluntad está mi verdadera alegría. Que Dios te dé fuerzas a ti y a mí para que podamos avanzar haciendo su voluntad y que aun cuando nos cueste hacerla, aun cuando nos cueste muchas veces negarnos a nosotros mismos, entendamos que por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios, que es soberano, que tiene autoridad y que es nuestro Padre para darnos siempre lo mejor. Que
Que Dios te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.